Bueno, y a continuación nuestro primer expositor, el doctor Matus Escorihuela. Buenos días. En primer término, quiero agradecerle a la señora vicegobernadora la invitación que me ha formulado para exponer esta mañana. Señores legisladores, señoras legisladoras, señoras y señores. ¿Está lejos? Lo vamos a traer más cerca. Muy bien, perfecto. Antes de ingresar al salón, le comentaba a la vicegobernadora que quizás esta sea la última ocasión en que yo voy a participar en algún evento de esta naturaleza, porque sinceramente el tema está definitivamente agotado. Revisando mis carpetas ayer para preparar la exposición de hoy, encontré 6 conferencias en distintas ocasiones en los últimos 12 años, 16 años, en que había hablado de lo mismo, contando los mismos problemas, planteando las mismas soluciones que hasta el día de hoy están esperando eso, que se las lleve a cabo. Por lo tanto, mi exposición de hoy, en primer término, y es una buena noticia para ustedes, no va a ser extensa. La última vez que hablé en este mismo salón me retaron porque me excedí en los 20 minutos que me habían dado. En esta vuelta voy a hablar 15 minutos y voy a concluir la exposición con alrededor de 25 propuestas concretas, muy concretas, sobre lo que habría que hacer para mejorar un poco la situación actual en el ámbito de los recursos hídricos, de la calidad ambiental y del ordenamiento territorial de la provincia, porque son todas cuestiones que están íntimamente involucradas y vinculadas entre sí. Quiero decirles en definitiva que no voy a hacer ninguna elaboración de ninguna doctrina, ninguna tesis jurídica, no voy a comentar ninguna jurisprudencia, ninguna ley, para tranquilidad de ustedes. Simplemente voy a relatarles, a modo de originalidad de las reflexiones que me suscita el haberme dedicado más de 45 años a la docencia de la legislación y la administración del agua, haberme desempeñado como finquero y como inspector de cauce, haber estudiado abogacía y haber sido legislador provincial y nacional, lo cual me da una visión de las cosas bastante amplia que yo voy a tratar de transmitírsela, aunque sea un poco cruel. Bueno, existe además una enorme cantidad de informes, de estudios y de propuestas, diría yo, más de 100 kilos de papel, estoy hablando de 100 kilos de papel, que se han hecho en el INA, se han hecho en el Instituto del Agua, se han hecho en la Universidad de Cuyo, en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en fin, en infinidad de dependencias, sobre el mismo tema o sobre temas variados, pero siempre vinculados al agua. Además, como una de las gratificaciones grandes que tuve en mi vida fue la de poder firmar en representación de la provincia de Mendoza el Tratado del Río Colorado y de asesorar al gobierno ad honorem en aquella época, que era un gobierno militar, sobre los asuntos vinculados al agua en Mendoza. Yo fui firmante del Tratado del Río Colorado. Por eso me indigna cuando escucho ahora las declaraciones del gobernador Berna diciendo que lo han llevado engañado a una reunión de COIRCO, porque se ve que ni siquiera ha leído el Tratado del Río Colorado, que en una de sus cláusulas específicas a exigencias de la delegación de Mendoza, consignaba que la provincia de Mendoza tenía el derecho de iniciar de inmediato las obras y las gestiones tendientes al trasvasamiento de los 34 metros cúbicos por segundo que le correspondían. Y él dice que lo han llevado engañado a la reunión de COIRCO. Quiere decir que no ha leído el tratado. Es una enormidad tratándose de un gobernador, pero esto lo dejo de paso, porque si no habría para hablar un rato largo. Bien, ¿qué pasa con la legislación y la administración, el uso y la preservación y el reuso del agua en Mendoza y los problemas de contaminación? En primer lugar, lo que dice todo el mundo, hay que reformar la ley porque es de 1884. No es cierto, no es verdad y no es necesario.
Habrá que hacerle algún retoque, pero no reformar la ley en su conjunto. Lo que sí hay que reformar, y hay que hacerle una reforma profunda hasta el hueso, es la Ley 322 reglamentaria de la Constitución, la Ley 322. Entre otras cosas porque hay que abrir lo que yo llamo la caja de Pandora. La caja de Pandora, mi querido amigo Andrés, es el Departamento General de Irrigación, que es una caja cerrada donde no se sabe qué pasa, qué hay adentro, cómo se ha llenado, qué cosas se pueden sacar, qué cosas están de más, y enterarnos qué se ha hecho, para que sea verdad el régimen de publicidad de los actos de gobierno y que todos los ciudadanos tengan el derecho a la información pública, que hoy no lo tienen, no lo tienen. Irrigación no ha publicado un digesto de las normas que ha sancionado, nadie sabe las cosas que están vigentes y las que no están vigentes. Irrigación no publica sus presupuestos como corresponde, entonces no sabemos cuánto recauda ni quién gasta la plata. Irrigación no informa cómo se tramitan los expedientes, que son cientos o miles, en qué estado están, dónde han ido a parar, quién ha dictaminado, por qué duermen la siesta, por qué no duermen y por qué se activan. Todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera propuesta mía es no a la reforma de la ley, sí a la reforma de la Ley 322. ¿Eso te ha gustado, Oliver? Bien. Segunda propuesta. Las falencias que existen no son de la Constitución ni de la ley, son de la administración y de la gestión, de la administración y de la gestión del agua, y también de la ausencia de una auténtica política hídrica, diseñada como política de Estado y que suponga que se ha llevado a cabo una planificación resultado de un análisis serio del sistema ambiental en donde se inserta el agua. Es decir, buscando ¿qué cosa? Buscando la calidad ambiental de todos los ciudadanos, en donde el agua cumple un rol esencial y fundamental. Tercera pregunta, ¿quién legisla en Mendoza sobre el agua? ¿Quién legisla? Parece elemental. Legisla el Poder Ejecutivo, obviamente. Legisla por decreto el Poder Ejecutivo, obviamente. Legisla el EPAS, que no sirve para nada y que es un bolsón burocrático, pero dicta resoluciones. Legisla el Departamento General de Irrigación a través de resoluciones, la mayoría de las cuales en los últimos años han sido abiertamente ilegales y que merecerían la iniciación de un jury de enjuiciamiento al intendente y a los consejeros y pasar el escobillón con pelos de alambre. Legislan también las municipalidades a través de resoluciones de sus consejos deliberantes. Y legisla, Dios mío, la nación con algunas leyes que son un espanto. Y esto dicho como abogado. Entonces, resultado, legisla todo el mundo, que es lo mismo que decir que no legisla nadie. Luego, entonces, la síntesis es que la legislación en materia de agua es excesiva, es contradictoria, excesiva y contradictoria. No existen, en consecuencia, vacíos legales en materia de legislación de las aguas. Tenemos aquí en Mendoza la Constitución Provincial, tenemos la Ley de Aguas, tenemos la Ley de Aguas Subterráneas, que tuve el honor de informar en esta legislatura en su momento por decisión de todos los bloques. Tenemos la Ley del Ambiente, que es excelente, diría yo que es la mejor ley del ambiente de la Argentina. Tenemos la resolución 778 sobre contaminación, que también es excelente, y otras más. Es decir, tenemos abundancia de legislación. El marco legislativo sobre el agua está completo, no hay vacíos legales.
En cuarto lugar, el problema es quién administra y quién gestiona. Llevo 5 minutos. Aquí administra irrigación, administran las inspecciones de cauce, administran la Asociación de Inspecciones de Cauce, administra el EPAS, administra la Dirección de Hidráulica a su manera y administra también los municipios. Hay muchas manos para amasar la misma torta. ¿Y quién gestiona? Es decir, ¿quién hace? Una cosa es administrar, la estructura de la administración, y otra cosa es gestionar, el hacer, lo que lleva a la práctica la legislación y la política y la planificación ambiental. Bueno, pues aquí haciendo un cuadrito de mano a mano alzada me di cuenta que gestionaba irrigación, las inspecciones de cauce, las asociaciones de inspecciones de cauce, el EPA gestionando. ¿Gestionando qué? Me preguntaba yo y me agarraba la cabeza. ¿Qué gestiona el EPA? Y no me podía acordar qué gestionaba el EPA. No sé lo que gestiona el EPA. Gestionan también las intendencias, la Dirección de Hidráulica. Todo el mundo gestiona. Así que todo el mundo administra, todo el mundo gestiona. Nadie planifica, hay exceso de legislación, estamos en una gigantesca confusión de legislación, de administración y de gestión. A esto hay que ponerle orden. ¿Y cómo? Este es el problema. Hay una dispersión burocrática fenomenal en función de los usos del agua y no en función de los recursos. Hay una excesiva centralización en la administración y en la gestión. Hay poca transparencia. Digo que hay poca transparencia por falta de publicidad. Y en otros casos ha habido falta de transparencia por corrupción deliberada que hemos denunciado y que ha quedado en aguas de borraja porque no ha pasado nada. Y los recursos de amparo que en su momento se interpusieron ante el Poder Judicial de la provincia en la Suprema Corte de Justicia están en veremos. Y están en veremos, entre otras cosas, porque el Departamento General de Irrigación no ha urgido la resolución de esos recursos de amparo. Tiene como vergüenza, diría yo. Entonces, en medio de esta baraúnda, ¿a qué le llamamos el uso eficiente del agua para contribuir a la calidad ambiental? Uso eficiente del agua para contribuir a la calidad ambiental. Hace muchos años, en un congreso internacional que hubo en la Comunidad Europea, tuve el gusto de exponer este tema puntual. ¿Qué es el uso eficiente del agua tendiente a lograr la calidad ambiental? Dicen que me restan 2 minutos, es un cuenterío eso. Me restan por lo menos 5. El resultado, el uso eficiente del agua, es un concepto complejo, porque intervienen la eficiencia de la ley, la eficiencia de la planificación, la eficiencia de la administración, la eficiencia de la gestión, la eficiencia de los usuarios. Todos tienen que ser eficientes para en su conjunto lograr como resultado final la eficiencia en el uso del agua. No es fácil de lograr, es muy difícil de alcanzar. Entonces se trata de una frase hecha, pero nadie me dice bien cómo se alcanza. Y sobre la base de esto, veamos qué situaciones reales deben resolverse. Es necesario saber en Mendoza quién usa el agua, dónde se usa el agua, en qué superficie, con qué destino, en qué dotación, para qué. Eso no lo sabemos. Y no lo sabemos porque el registro y el catastro de aguas en Mendoza, que hace 15 o 20 años que pido que se haga de nuevo y en un término perentorio, no se hace. Y no se hace porque el registro y el catastro de agua, en definitiva, sirve para ocultar la realidad de lo que está pasando adentro y afuera de irrigación.
Entonces debe actualizarse ya, porque si yo no tengo una información cierta, concreta, real y verídica, yo no puedo planificar, yo no puedo legislar, yo no puedo administrar con eficiencia. Y el que diga lo contrario miente. Y estoy dispuesto a discutirlo cuando quieran, no ahora porque ya estoy saturado de esto. Entonces aquí no existe información cierta, aquí no se puede planificar, aquí no se puede controlar la dotación, aquí no puedo hacer una determinación real de los costos que le significa el manejo del agua y irrigación, y por lo tanto yo no puedo cobrarle lo que corresponda a los usuarios del agua, no me importa quiénes sean. Entonces hay que modificar el sistema de turnos y hay que modificar el sistema de las dotaciones. Hasta entonces, no más concesiones de AISAM, mejor dicho, al revés. No hay que otorgar más nuevas concesiones de ninguna índole, salvo las concesiones para AISAM y las dotaciones que sean necesarias para las cooperativas de abastecimiento de agua potable. Por eso me opongo terminantemente, y lo denuncio en este momento, las tramitaciones que se están haciendo para surtir de agua a la semiciudad que está construyendo en Chacras de Coria el doctor Saldívar, en donde está negociando con AISAM el abastecimiento de agua potable, mientras a 3 kilómetros de aquí en el Pedemonte hay situaciones vergonzosas donde los indigentes y los pobres no tienen cómo lavarse la cara. Esto tiene que saberse y tiene que saberse públicamente. Hay que derogar el otorgamiento de las concesiones de agua subterránea por simple resolución del Departamento General de Irrigación. Hay que volver al sistema anterior. Las concesiones se otorgan por ley de esta legislatura. Y vamos a terminar con las coimas, con los entuertos y con los acomodos. Hay que declarar públicas a todas las aguas de la provincia. No existen más aguas privadas en nuestro país. No existen aguas privadas en nuestro país. Por eso fue fundamental, groseramente fundamental, la reforma del Código Civil, el no declarar públicas a todas las aguas de fuente o las aguas de vertiente, que serían las únicas que habían quedado como aguas privadas en nuestro régimen civil, no son tales, porque todas las aguas sin excepción tienen en virtud del ciclo hidrológico el mismo origen y el mismo comportamiento, son todas públicas. Hay que actualizar la tarifa de AISAM y hay que actualizarla con un recargo del 50%. Digo que hay que actualizarla con un recargo del 50%. Si ustedes toman en cuenta lo que AISAM cobra por abastecer de agua las 24 horas del día a las personas que tienen el grifo en su casa, se van a morir de risa cuando lo comparen con lo que cuesta una lata de cerveza o lo que están pagando por mes de DirecTV. Mientras hay barrios que no tienen agua para lavarse la cara ni para las necesidades más elementales. Esto no puede ser en el año 2016. ¿Hay que instalar sistemas presurizados de riego agrícola? Sí, hay que instalarlos y hay que instalarlos con urgencia. Si estamos esperando la buena voluntad de los agricultores, no lo vamos a instalar nunca. Entonces hay que imponerles forzosamente la instalación de los sistemas presurizados. ¿De qué manera? Dándoles un plazo de 3 años para hacerlo, con créditos a tasa cero del Fondo de Transformación y Crecimiento. Pero el que no haya instalado en 3 años los sistemas presurizados de riego, se les corta el 50% de la dotación. Entonces vamos a ver cómo las cosas caminan de otra manera. Hay que eliminar Alepas, que es un reducto burocrático, punto. Hay que eliminar las asociaciones de inspecciones de cauce, porque no sirven para nada, punto. ¿Hay que reformar a las inspecciones de cauce? Sí, hay que reformarlas. Hay inspectores que se están eternizando en el cargo, previo a haber acomodado a su amante, a la sobrina, al pariente o a la amiguita en las instalaciones administrativas. Aunque ustedes no lo puedan creer. Es así. Entonces aquí existe lo que se llama la renovación republicana, que debe caer también en manos de las inspecciones de cauce. Como yo fui inspector de cauce, yo sé cómo es la cosa por adentro y sé cómo es la cosa para afuera.
Hay que imponer la administración por cuenca de cada uno de nuestros ríos porque lo manda la Constitución, pero no se hace, y no se hace porque quieren centralizar todo en el departamento de la calle Barcala y Avenida España. Hay que luchar contra la contaminación en serio, con la Policía del Agua del Departamento General de Irrigación, que haga cumplir la ley y que aplique las sanciones, y no que cierre el laboratorio y lo haga con el laboratorio de San Juan sin que nosotros nos hayamos enterado qué hacen, cuándo lo hacen y de qué manera lo han hecho. Hay una cosa que sería innovadora en Mendoza. Lo propuse hace 10 años y di los fundamentos acabadas en base a las observaciones que había hecho en Italia y en Francia. Los municipios del Gran Mendoza deben pagarle al Departamento General de Irrigación el canon de riego por el uso que están haciendo del canal Sanjón Cacique Guaymallén como cauce aluvional. Imagínense por un instante, todos ustedes, qué sería de la ciudad de Mendoza, de Godoy Cruz, de Luján, de Guaymallén y de Las Heras, si no tuvieran como cauce aluvional para desaguar sus calles el canal Sanjón Cacique Guaymallén. ¿Y quién carga con la limpieza, el mantenimiento y el control del canal Cacique Guaymallén? Los regantes del canal Cacique Guaymallén, mientras los señores de la ciudad están muy tranquilos en sus casas viendo cómo pasa el agua que se va por el canal Sanjón. Hay que imponerle el canon a los municipios del Gran Mendoza para subvenir a las necesidades del costo de mantenimiento del canal Sanjón Cacique Guaymallén. El conflicto con La Pampa hay que terminarlo, y hay que terminarlo con bravura, diciendo las cosas como son y llevando a los tribunales las cosas que corresponde llevar a los tribunales. La Pampa tiene una política exterior definida desde que lo conocí en la década del 60 el escribano Arriaga, que era el representante de La Pampa, que me lo dijo con toda claridad comiendo a solas una noche. La Pampa tiene una política exterior y es quedarse con el 50% del río Atuel, y lo va a hacer así dure 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. La Pampa está en eso, y Mendoza tiene que ir por sus derechos. Y para ir por sus derechos tiene que hacer cumplir la sentencia de la Corte. Y para ir por sus derechos tiene que demandar a las demás provincias por estar usando desde la celebración del Tratado del Colorado la cuota que le correspondía a Mendoza en la alta cuenca del río Atuel. Muchas gracias.